Sí, eh, en esta ocasión, pues vamos a dar la información en este streaming, donde pues es parte de la actividad número 5, en donde hablaremos prácticamente sobre los diseños cualitativos y cuantitativos de pues de las investigaciones. Entonces, vamos a empezar primeramente con los diseños cuantitativos, en donde los diseños cuantitativos, pues como su nombre lo indica, se refieren a investigaciones donde trabajamos con datos específicamente para poder cuantificarlos. Es decir, tenemos un parámetro en donde el principal objetivo es una medición. Que nos permite a nosotros corroborar pues cierta información o calificarla en un sentido de mayor a menor, de mejor a peor o a mal, de aceptable a deficiente quizá, pero hay valores que nosotros podemos ir, digamos, analizando de acuerdo al parámetro que se le dé o a la calificación que le queramos otorgar. De igual manera nos sirve para hacer estadísticas y bueno, uno de los principales objetivos pueden ser diseños que sean descriptivos y explicativos, aunque también hay unas investigaciones o estudios que dependen mucho del tiempo. Entonces, estos pueden ser sincrónicas o transversales, es decir, que se llevan a cabo en el mismo tiempo o en un mismo periodo, y las otras serían diacrónicas o longitudinales, que sería más o menos como explicar una situación en un periodo específico o que tienen una continuidad. En este caso, vamos a explicar desde estas perspectivas cómo se pueden clasificar de acuerdo a una posibilidad muy importante, que es controlar la variable independiente, que es la que nos va a permitir hacer el estudio o enfocar el estudio a un objetivo. En este caso tenemos las investigaciones experimentales, las cuasi experimentales y las no experimentales, las cuales vamos a describir a continuación. Bueno, dentro de las investigaciones experimentales, pues tenemos tipos específicos que son tres principalmente. El primero es el diseño con un grupo experimental que también tiene un grupo de control y va a llevar mediciones sobre un antes en la variable y después de una investigación o de, digamos, controlar en este caso esa variable o que esté incentivada o el objeto de estudio sea añadido algún factor que determine entonces un después para hacer esta comparativa. El segundo tipo vendría siendo el diseño de un grupo experimental, al igual que un grupo controlado, pero en este caso nada más se evalúa lo que viene siendo digamos, el tiempo después, ¿no? Digamos, el de salida. Y por último tenemos un diseño de grupo apareado, dice aquí, con mediciones del antes y después, pero en este caso tenemos los grupos en donde tenemos un control. No son el grupo experimental, sino son dos grupos donde principalmente tiene que ver con el enfoque después, ¿no? Sí hay un parámetro, sí hay una comparación, pero nos enfocamos a dos grupos en específico. En las investigaciones cuasi experimentales, pues tenemos precisamente dos tipos de diseños principalmente. Uno que es con un grupo no equivalente, el cual, pues bueno, nos permite identificar estos dos grupos digamos, en donde tenemos una variable que no precisamente la controlamos al 100%, que mm, puede estar modificada o tiene alguna intervención de como lo se ha estudiado sobre las variables, que una variable puede afectar a otra variable o que esta variable causal tiene, digamos, va a tener un reflejo en la variable de estudio que nosotros tenemos. Es decir, explicado de otra manera, que en este grupo no equivalente tenemos una variable en la cual ha sido intervenida por un factor que puede tener ciertos cambios o que influyen en la variable que estamos estudiando y que a veces no podemos controlar. Por eso es que se llama cuasi experimental, porque digamos es término medio. Tenemos un control sobre una variable, pero a veces hay ciertas cosas que no podemos controlar o que intervienen, y entonces el parámetro sí tiene digamos, tiene una intervención significativa que puede cambiar el resultado.
También tenemos el diseño que es de series cronológicas, que como su nombre lo indica, pues bueno, es como establecer ciertos periodos o ciertas secuencias en, en las, en la investigación para poder entonces controlar la situación que nosotros vamos a experimentar. En este caso, la variable, bueno, se centra en cualquiera de estos periodos, pero a veces también identificamos un periodo muy específico que nos permite a nosotros y tratar de identificar este después. ¿No? O este antes y después, pero principalmente hacer la comparativa entre estas dos secuencias. Y por último, las investigaciones no experimentales, bueno, tenemos tres aspectos que son importantes compartir, que es, por ejemplo, donde el investigador o una de las principales características de estas investigaciones es que el investigador no tiene un control sobre la variable independiente, como lo fue en el caso experimental o en las cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque ya tomamos en consideración que esta variable puede ser influenciada o intervenida por otras situaciones o por otras variables que hacen que cambie constantemente. Entonces no hay un control sobre esta variable que consideramos o que se estipula como de manera independiente. También esta variable, digamos, se estudia una vez que ya ha ocurrido un suceso, es decir, que ya fue intervenida mediante un cambio o que fue impulsada por varias variables y que ya tenemos una situación después. Y este tipo de investigaciones, como su nombre lo indica, no experimentales, bueno, también nos permiten, al no tener un control sobre la variable independiente, que se les llama investigaciones post facto, es decir, después del hecho. O sea, nosotros ya estudiamos el acto una vez que fue, digamos, identificado que hubo un cambio en esta variable. Por eso se llama investigación no experimental. En cuanto a los diseños cualitativos, bueno, aquí nombramos estos, que es el interaccionismo simbólico, la fenomenología, etnografía, la etnociencia, hermenéutica y la investigación-acción, y por último la teoría fundada. Estos diseños principalmente están, digamos, catalogados desde una perspectiva interpretativa en donde ahí pertenecen la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica. Y desde una perspectiva explicativa, podríamos nosotros concentrar en la investigación-acción y en la teoría fundada. Sin embargo, también vamos a hablar de tres fundamentos teóricos, en donde también tenemos aquí algunas de estos diseños, que es el interaccionismo simbólico, la fenomenología y esto que interviene en la acción comunicativa. En el interaccionismo simbólico, bueno, principalmente trata sobre cómo nosotros interactuamos o las personas interactúan entre sí. Recordemos que en todos estos diseños cualitativos estamos hablando de cualidades, ¿no? Entonces tenemos que ser muy observadores porque hay muchas variables que podemos identificar y que van a tener una intervención o una interpretación. Entonces está sujeto a análisis para poder nosotros concretar el estudio. Entonces, en el interaccionismo simbólico, bueno, podemos ver cómo es que si existe una interacción entre dos pequeñas ideas que pueden surgir o dos factores sociales o grupos en donde hay una interpretación entre uno y otro. Entonces, este tipo de investigación precisamente se trata de cómo nosotros interactuamos con las otras personas o con los grupos con los que estamos interactuando, con las que hay una interacción, perdón, pero que existe también es simbólico porque vamos haciendo una interpretación. En la fenomenología tenemos como, digamos, parte del estudio cuatro conceptos existenciales básicos que son fundamentos en donde se centran principalmente el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido y las relaciones humanas. Es decir, todo esto nos da como aspectos que podemos estudiar, como la espacialidad, es decir, en dónde estamos nosotros, la corporeidad, nosotros qué es lo que sentimos, digamos, como parte de los sentidos del ser humano, el tiempo que hemos estado en específico en algún lugar, las experiencias que hemos vivido y las relaciones que vamos teniendo con el entorno, ya sea entre
la misma sociedad, nuestra comunidad o la familia incluso, ¿no? Por decir algún grupo cercano o el más próximo. Para llegar al estudio de estos de estos cuatro aspectos existenciales, tenemos cuatro pasos. Perdón, tenemos cuatro existenciales básicos y el planteamiento es de 7. Entonces, en donde está la intuición, el análisis, la descripción, la observación, la exploración, suspensión de las creencias y la interpretación de los significados ocultos descubiertos. Estos 7 pasos nos permiten a nosotros llegar a estos cuatro aspectos existenciales para, digamos, entender y darle una continuidad al estudio, tener un enfoque respecto a la variable que nosotros queramos estudiar. En otro diseño de la etnografía tenemos como una visión desde lo humano respecto a la cultura. En este caso, en la etnografía se contempla lo que viene siendo prácticamente digamos, el entorno étnico del ser humano y cómo sus creencias, la cultura, las tradiciones son influenciados e interpretan una serie de datos que van dándose de generación en generación y que permiten hacer una investigación con un número que a veces es muy pequeño, pero que es muy significativo, que concentra las variables muy bien definidas. En pues se involucra prácticamente muchas acciones que llevan a cabo los seres humanos como las tradiciones y que, bueno, tomamos a final de cuentas toda una descripción y un origen para poder nosotros interpretarlos e irlos analizando poco a poco. En la etnografía, bueno, el propósito, pues prácticamente es, digamos, mejorarlo en una situación, en la etnociencia, perdón. La etnociencia es mejorar la etnografía que está muy relacionada, ¿no? Pero en este caso lo que permite es que nosotros concretemos a que era muy susceptible, era como una investigación bastante carente de muchas cuestiones porque quedaban fuera muchos aspectos por tener grupo de estudio muy corto y reducido. Entonces era muy específico y bueno, en la etnociencia se abre un poquito más el panorama. En la cuestión de la hermenéutica, bueno, plantea prácticamente cómo interactuamos en la cuestión de entender a las otras personas y cómo resolvemos principalmente nuestros conflictos. Nos permite entender como un historial de lo que nosotros estamos haciendo y de cómo resolvemos aquello que a través de la historia lo han hecho de otra manera o con lo que ha funcionado y lo que nosotros podemos mejorar o si este análisis no fue correctamente el resultado que esperábamos, bueno, poderlo modificar y adaptarlos a los nuevos tiempos, a las nuevas tendencias. En la investigación-acción, bueno, principalmente se trata sobre como un recurso metodológico que son una opción en cuanto a cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Digamos que tiene 3 pasos fundamentales en donde dice que el primero es cómo comprendemos las actividades que nos permiten entender los cambios sociales, los educativos, es decir, todo lo que planteamos. En un segundo lugar, cómo es que facilitamos el proceso de la motivación, es decir, cómo nosotros incentivamos la cuestión de lo que tenemos planteado, llegar hacia esos objetivos en una etapa de la investigación, que es lo que nos va a motivar a seguir haciendo estos cambios o bajo qué respaldo vamos a motivar o a incentivar, ¿no? El hecho de acción, el hecho de cambiar. Y por último dice, pues podemos prever algunas situaciones que nosotros estamos investigando y los resultados posibles para poder tener este impacto sociocultural de una manera más controlada y que el impacto quizá no sea tan negativo o bueno, que podamos controlar este impacto que se pueda dar o que estamos visualizando que se va a dar de cierta manera. Muchas veces este tipo de diseños son optados por la cuestión
de empresas, de grandes asociaciones que quieren formalizar un cambio, en donde quieren cambiarles, digamos, el chip a las personas y permiten entonces ir involucrando este tipo de acciones para que vayan cambiando sus perspectivas y bueno, proyectan incluso cuáles serían los posibles resultados una vez que las acciones han sido implementadas. Es decir, armamos un plan, hacemos esto, digamos, estas acciones, este plan de acción ya lo llevamos a cabo y estamos previniendo todas aquellas situaciones que se pueden llegar a dar. Y por último tenemos la teoría fundada en donde se comenta es una metodología general que permite desarrollar una teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados. Es decir, la teoría fundada representa como el respaldo de todas aquellas investigaciones que ya se han dado de manera formal e incluso informal y que bueno, a partir de ahí nosotros concretamos, añadimos más datos o añadimos una cuestión mucho más amplia para poder entonces visualizar lo que vamos a hacer con estos datos. Es decir, los datos que de manera histórica se han ido eh, plasmando y te podemos tomarlos como referencia para nosotros entender que vamos a fundamentar o vamos a añadir una nueva teoría, una nueva investigación, una nueva perspectiva en donde creamos un plan y bueno, este diseño de investigación lo que permite es que como son datos que hasta cierto punto son históricos, no hace referencia digamos, al sistema o al tipo de investigación de cómo fueron capturados, simplemente es como hacer referencia. Entonces queda a veces demasiado abierto las perspectivas de quién lo pudo haber plasmado o de quiénes fueron los que dejaron escrito estos conocimientos y por ende por eso está hasta cierto punto como muy subjetivo. Por eso es necesario hacer la reflexión, pero también indagar de si estas fuentes realmente son pues muy concretas y muy indispensables. Entonces, es así como nosotros, pues bueno, vamos y damos lectura a estos diseños que son cuantitativos y estos cualitativos, en donde encontramos que las variables, bueno, de cierta forma se estudian, pero ya como para concluir, sí es necesario identificar que como trabajamos con personas, podemos hacer objetivos cuantificables que nos permitan tener como una base muy concreta, pero también no dejar de lado que estas variables tienen una interpretación, una subjetividad, un entendimiento, el cual pues hace que se vuelvan un poquito la investigación cualitativa. Pero tenemos que llevar de la mano ambas porque nos van a permitir que nuestro proyecto sea un proyecto como mucho más amplio en el sentido de que tenga un conocimiento más firme y que nuestras propuestas sea o nuestras hipótesis tengan un fundamento más centrado y más objetivo. Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.